A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y hoy voy a trabajar con ustedes un tema del área de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a aprender estrategias para identificar las partes de una oración. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, es importante el apoyo familiar para que pueda trabajar todas las habilidades y destrezas de este tema, para ayudarse en el área lingüística. Las personas que desarrollan el área lingüística y sus habilidades tienen mayor facilidad para comunicarse y expresarse con otras personas. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Es muy importante para cuidar tu salud. Hoy en lengua de señas me acompaña Lourdes. Hola Lourdes. Hoy vamos a iniciar con algo importante. En el mes de noviembre trabajamos el valor de la laboriosidad. ¿Sabes a qué se refiere este valor? Normalmente en noviembre ya no recibías clases, entonces precisamente este valor ya no lo trabajaban con tu maestro. Pero es un valor muy importante, más en estos tiempos. La laboriosidad se refiere a que tú te vas a esforzar en trabajar y en hacer correctamente las cosas. Una persona que la consideramos laboriosa es porque se esfuerza cuando trabaja. Ahora vamos a dar inicio. ¿Te recuerdas qué es la oración? Muy bien. La oración es un conjunto de palabras que se estructuran y forman una idea. ¿Cómo inicia una oración? Observemos esta oración. En esta oración te puedes dar cuenta que como cuando estabas en los grados inferiores te decían marca con rojo la mayúscula. ¿Por qué? Porque precisamente la oración comienza siempre con una letra mayúscula y termina con algo importante, que es con un signo de puntuación. Puede ser un punto, puntos suspensivos, un signo de exclamación, un signo de admiración, pero siempre va a tener un signo de puntuación que nos va a indicar que ahí termina la idea. ¿Cómo diferenciamos las oraciones en un párrafo? Las diferenciamos porque las oraciones, cuando tú las lees, cuando lo haces de forma oral, se escuchan bien, tienen un sentido. Puede estar un párrafo, pero tú te vas a dar cuenta que a la hora de leer, tu entonación te va a indicar dónde tiene que terminar esa oración. Pero como la oración es un tema que ya conoces y también ya conoces las clases de palabras, vamos a entrar a la división de la oración. Cuando hacemos una oración, lo dividimos en dos partes, en el sujeto y en el predicado. Pero a su vez, estos también se subdividen. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, el sujeto se subdivide en el núcleo del sujeto y el modificador del núcleo del sujeto. Pero ¿cómo es eso? Observemos en esta imagen. Nuestro sujeto van a ser las primeras palabras o puede también encontrarse en la parte final de la oración, dependiendo de su estructura. El sujeto tiene un núcleo. Para saber cuál es el núcleo del sujeto, vamos a responder a una simple pregunta. Si estamos hablando de un animal o una persona, para encontrar cuál es el núcleo, voy a preguntarme ¿quién? Pero si es una cosa inanimada, como una mesa, una pizarra, o bien otros objetos que encuentres a tu alrededor, me voy a preguntar ¿qué? Entonces, para leer mi oración, por ejemplo, ¿te recuerdas? Dice, mi papá arregla el motor. Me voy a preguntar ¿quién? Ya sé que es mi papá. Entonces, esta primera parte va a ser el sujeto. Y su núcleo va a ser ¿quién? ¿De quién estoy hablando? Del papá. Y tiene modificadores directos y modificadores indirectos. ¿Te diste cuenta que hay palabras que nos sobran aún identificando solamente la palabra papá? Los modificadores directos acompañan al núcleo directamente. Puede ser una palabra que enlace. Pero los indirectos acompañan a través de otras palabras que hacen los enlaces. Recuerda la diferencia. En el directo va de forma directa al núcleo. Y en el indirecto utiliza una palabra de enlace para que le sirva de puente para unirse. En el modificador directo veamos un ejemplo. Acá nos indica que es el que acompaña al núcleo del sujeto de una manera directa y sin utilizar enlaces. Por ejemplo, mi pelota se reventó en el parque. ¿Cuál es el sujeto acá? Indicamos que el sujeto es de quien estamos hablando. Entonces vamos a marcar en este momento que mi pelota es el sujeto.
porque eso responde a mi pregunta de quién estoy hablando. Y el complemento se reventó en el parque está narrando lo que sucedió. Esto sería mi predicado. Entonces ya hice el primer paso, ya encontré cuál es el sujeto. Tengo que encontrar el núcleo. El núcleo responde precisamente a la palabra quién o qué. Pero en este caso, la pelota tiene vida. No, no tiene vida. En su ser inanimado. Por lo tanto, voy a responder a qué. Recuérdate que si son cosas que no tienen vida, esto va a responder a la pregunta qué. Entonces, el núcleo del sujeto es precisamente solamente esta palabra. Mira. Pelota. Ese es mi núcleo. Y el modificador directo va a ser la palabra que me queda. ¿Te diste cuenta? Me sobra la palabra mí. Entonces, este va a ser el modificador directo. A veces puede haber un modificador directo o pueden haber más. Por ejemplo, veamos acá. La oración en su cuaderno rojo tiene muchas páginas. El sujeto es su cuaderno rojo. El núcleo de este sujeto es quién o qué. Busquemos en su cuaderno rojo qué palabra responde a mi pregunta. ¿Quién o qué? Muy bien, va a responder la palabra cuaderno. Entonces ya tengo que cuaderno es el núcleo de mi sujeto. Pero tengo modificadores. ¿Te diste cuenta que nos quedó la palabra su y la palabra rojo? Estas dos palabras van a ser los modificadores directos, porque están acompañando sin interferir y tampoco necesitaron otra palabra para poder enlazarse. Ahora analicemos el modificador indirecto. El modificador indirecto acompaña al núcleo del sujeto a través de un enlace. ¿Qué enlace podemos utilizar? Acá tenemos, mi pelota de colores se reventó en el parque. El sujeto va a ser de quién estoy hablando. Estoy hablando de mi pelota de colores. Ya marqué cuál es mi sujeto. ¿Y mi predicado cuál es? Muy bien, se reventó en el parque, porque ahí estoy completando la idea y estoy explicando qué sucedió. Pero tengo modificadores directos y tengo indirectos. ¿Qué puedo hacer para diferenciarlos? Si pelota es el núcleo del sujeto, porque es de qué estoy hablando, me sobra todavía mí y me sobra de colores. Entonces vamos a verlo de esta forma. ¿Mi y pelota tienen algo que las enlace? No, se unen directamente. Entonces este va a ser mi modificador directo, que lo vas a identificar con una letra M y una letra I. ¿Con qué letras se indiqué? Muy bien, con las iniciales M, I o MD. Y el modificador indirecto, ¿cuál va a ser? El modificador indirecto va a ser precisamente de colores. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la palabra de como un enlace. ¿Te diste cuenta? Esta palabra es la que tiene función de enlace. Por eso se vuelve un modificador indirecto. Veamos nuevamente. Modificador directo, ¿recuerda? Muy bien. Es el que no necesita palabras de enlace. El indirecto necesita palabras de enlace. ¿Cuáles son esas palabras? De, para, a, y encontramos otras. Como por ejemplo de, con, sin. ¿Se te ocurren otras? Muy bien. Ahora veamos el predicado. Cuando hablamos del predicado, vamos a encontrar que nuestro predicado también tiene un núcleo. El núcleo está formado siempre por un verbo. Este verbo puede ser simple o puede ser compuesto. ¿De qué forma? El verbo es simple cuando lo utilizo únicamente conjugado. Por ejemplo, acá estoy utilizando el verbo jugar. Acá puedo indicar que es simple porque únicamente lo utilizo como juegan. El verbo pasear lo estoy utilizando de modo simple cuando digo paseaste. O el verbo comer es un verbo simple cuando lo utilizo solamente como comeré. Pero es compuesto cuando necesito otra palabra que le acompañe, cuando utilizo dos verbos. ¿Te has dado cuenta? Han jugado. Habías paseado. Habré comido. Entonces esa es la diferencia entre utilizar un verbo simple o un verbo compuesto. Pero ¿qué otras cosas forman el predicado? ¿Te recuerdas que vimos acá? Tenía el núcleo del predicado y los modificadores del predicado.
El núcleo del predicado ya vimos que va a ser el verbo. Ahora tenemos que conocer cuáles van a ser sus modificadores. Los modificadores también pueden ser directos e indirectos. Va a ser directo cuando la palabra o el grupo de palabras reciben la acción del verbo. Por ejemplo, acá tengo que mi sujeto es el pescador, pero mi predicado va a ser ¿qué le sucedió a este pescador? ¿Qué fue lo que le sucedió? Atrapó un gran pez. Entonces vamos a señalar únicamente en esta oración el predicado. Mi predicado, recuérdate, es atrapó un gran pez. Voy a buscar el verbo. El verbo aquí ya lo traigo encerrado en un círculo. Miren, es atrapó. Ya sé cuál es el núcleo de mi predicado, pero tengo que investigar cuáles son los objetos directos. Los objetos directos va a ser un gran pez. ¿Y por qué es esa palabra un gran pez? ¿Cómo lo identifico? Porque me tengo que preguntar qué es lo que sucedió. Muy bien. Y puedo reemplazarlo también por palabras como lo, los, la o las. Estas 4 palabras, ¿te recuerdas cómo les llamamos o en qué tipo se clasifican? Muy bien, se clasifican como pronombres. Entonces vamos a ver. Puedo decir ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que atrapó el pescador? Un gran pez. Y también puedo cambiarlo por un pronombre como lo, los, la, los o la. En este caso, ¿qué pronombre utilizamos? Es pescador, lo atrapó. ¿Te diste cuenta? Conserva el sentido de la oración sin indicar qué fue lo que atrapó. Aquí ya sabemos que fue un gran pez y aquí cambié únicamente por la palabra lo. Pero también existe de forma indirecta. ¿Cómo es? Es cuando se necesita que esa palabra o ese grupo de palabras señale a quién está dirigida la acción del verbo. Por ejemplo, mi hermano compró flores para mi mamá. ¿Cuál es el sujeto? Mi hermano, porque es de quién estoy hablando. Y el predicado, ¿qué es lo que está sucediendo? Va a ser, compró flores para mi mamá. Acá voy a encontrar que mi núcleo es el verbo. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, es la palabra compró. ¿Y cuál es el objeto indirecto? Aprendamos a identificarlo. ¿Cómo lo identifico? Lo identifico preguntándole al verbo a quién le o para quién. En este caso, si yo pregunto en base a esta oración, ¿a quién le o para quién le compraron? ¿Para quién compraron flores mi hermano? Compró para mi mamá. Y ahora lo vamos a reemplazar por un supuesto objeto, que puede ser por medio de los pronombres le o les. En este caso lo voy a reemplazar por mi hermano le compró flores. ¿Te diste cuenta cuál es la diferencia entre el objeto directo y el objeto indirecto? Ahora lo vamos a ejercitar. Yo sé que tú tienes ya tu guía de autoaprendizaje. Necesito que observes la página 90. En la página 90 vas a encontrar unos ejercicios. El tema es las máquinas. Y vamos a resolver este ejercicio para analizar el tema que hemos aprendido el día de hoy. Una de las oraciones es la que te he mostrado a lo largo de la clase. Dice, mi papá arregla el motor. Lo primero que voy a hacer es separarlo en sujeto y predicado. Leamos nuevamente. Mi papá arregla el motor. ¿Cuál es el sujeto? Mi papá. Y el predicado arregla el motor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separarlos. Ya tengo sujeto y predicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar las demás partes que hemos aprendido el día de hoy. La palabra, el núcleo que vamos a utilizar es quién. Veamos ahorita esto. ¿Quién es el núcleo del sujeto? Muy bien, el núcleo del sujeto va a ser la palabra papá. Por lo tanto, esto que nos sobra, ¿qué sería? ¿Un objeto directo o indirecto? ¿Es un modificador directo o indirecto? Dame tu respuesta. ¿Dónde lo podemos clasificar? Vamos a ver. El núcleo del sujeto, dijimos que es papá. Y su modificador va a ser mi. Y va a ser un modificador directo porque no necesita ningún enlace. ¿Te recuerdas que nos sobró la otra parte de la oración? Arregla el motor. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el verbo en esta parte? Es arregla. Entonces vamos a arreglar acá precisamente. ¿Te diste cuenta?
Ya tengo el núcleo. Pero me sobra esto, el motor. ¿Qué va a ser? ¿Un objeto directo o indirecto? Es directo, porque nos indica precisamente de qué estamos hablando. Entonces ahora lo vamos a clasificar en nuestro pizarrón y espero que tú lo estés haciendo al mismo tiempo en tu portafolio Aprendo en Casa. Recuérdate que pronto lo tienes que entregar a tu maestra y estos ejercicios son los que debes presentar. También tenemos otra oración. Ellos utilizan la polea. Muy bien, acá solamente tenemos como sujeto ellos y va a ser el núcleo del sujeto. Si te diste cuenta, en esta oración no tengo ningún modificador. Tengo un verbo. ¿Cuál es el verbo? Utilizan. Entonces vamos a tomar, vamos a cortar acá y utilizan en nuestro verbo. Y esta parte que me sobra que dice la polea, ¿qué es? ¿Un objeto directo o indirecto? Muy bien, es un objeto directo. Recuérdate, núcleo predicado es el verbo que estamos utilizando. Sus modificadores, el complemento. Veamos la siguiente oración. Esto también está en la página 90 y puedes irlo resolviendo al mismo tiempo que yo te estoy dando los ejemplos. Dice, la casa de mi tía es hermosa. Aquí vamos a ver que la oración es mucho más larga. Entonces, ¿dónde la tengo que separar? El sujeto es la casa de mi tía. Y el predicado es hermosa. Entonces lo vamos a separar. Ya tengo sujeto y predicado. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que buscar cuál es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es de qué estoy hablando o de quién estoy hablando. ¿Cuál crees que es el núcleo del sujeto? ¿Casa o tía? Muy bien, es casa porque estoy hablando de la casa. Ya tengo mi núcleo del sujeto y me sobraron dos partes. Me sobró la de mi tía. ¿Estos son modificadores directos o indirectos? La es un directo. ¿Por qué razón? Porque no utiliza ningún enlace. Y de mi tía es indirecto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una de las palabras de enlace que te había enseñado. Entonces peguémoslo correctamente en nuestro pizarrón. Ya tengo mi núcleo del sujeto y tengo mis modificadores. Para identificarlos ya sabes que tienes que hacerlo escribiendo las iniciales. En este caso tengo el directo y el indirecto. Y terminamos con esta parte de la oración. Es hermosa. En esta parte, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cuál es el verbo? El verbo es la palabra es. Y hermosa, ¿qué viene siendo? Un objeto directo. Ahora te van a quedar dos oraciones para que tú las hagas posteriormente en el ejercicio y se lo puedas entregar a tu maestra. Obsérvalas bien y escribe las diferencias. Las personas, muy bien, esta está en la página 90 también por si no te da tiempo de copiarla. Las personas aprovechan las máquinas simples. Al dividirlo en sujeto y predicado, ¿cómo lo harías? Muy bien, las personas, es el sujeto, aprovechan las máquinas simples, el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Personas. ¿Cuál es el modificador directo? Las. Aprovechan viene siendo el verbo. Y las máquinas simples, el objeto directo. Entonces recuerda trabajar en tu guía de autoaprendizaje y las oraciones que no encuentres en la guía las puedes trabajar también en tu cuaderno de comunicación y lenguaje o en el portafolio. Ahora recordemos que tienes que tener presente guardar todas tus actividades en el portafolio Aprendo en Casa. Te recordé que ya lo vas a entregar. Entonces tienes que irlo preparando para cuando tu maestra lo solicite. También practica todo lo que aprendiste en el programa del día de hoy con otros adultos. Comparte con un adulto siempre lo que has aprendido para recordarlo y para ponerlo en práctica. Una persona que practica la escritura de oraciones va a tener la facilidad de expresarse o de escribir correctamente. Te recuerdo que debes lavarte las manos con agua o jabón o gel antibacterial y principalmente quédate en casa.